Muy buenas tardes, estimados oyentes. Mi nombre es Melissa Valderrama Quispe y en esta oportunidad hablaré sobre los factores psicológicos influyentes en el embarazo adolescente en Lima entre los años 2008 y 2017. En la actualidad existe gran cantidad de embarazos adolescentes, provenientes en su mayoría de familias que cuentan con recursos económicos escasos. Para entender qué es el embarazo adolescente, Alvarado lo define como la condición de gestación que ocurre en la edad de la adolescencia. Bajo esa definición, en un informe elaborado por la INEI, la tasa de embarazos adolescentes aumentó del 7.7% al 10.6% entre los años 2012 y 2013, considerándose cifras muy preocupantes y alarmantes para la población. La elección de este tema surgió debido a la fuerza de influencia de los distintos factores psicológicos en los embarazos adolescentes a lo largo de los años 2008 y 2017, pues en cada año las cifras han ido aumentando gravemente. Bueno, sabiendo todo ello, surge la siguiente pregunta. ¿Qué factores psicológicos influyen en el embarazo adolescente en Lima entre los años 2008 y 2017? Para comenzar, se mencionarán los aspectos relevantes del embarazo adolescente. Este tema es muy importante porque es una de las problemáticas que afronta la sociedad, debido a que en la actualidad hay un incremento de actividad sexual, conductas antisociales, alcohol y drogas por parte de los jóvenes, generando altas probabilidades de quedar embarazadas. Según Castillo, a partir de la pubertad comienza el proceso de cambios físicos que convierte a la niña en un adulto capaz de la reproducción sexual. El embarazo precoz está vinculado con la situación social, combinada con la falta de educación y comportamientos sexuales. En la adolescencia es una impresión de considerable magnitud para la vida de las jóvenes, que abarca salud física y mental, familiar y social, antes, durante y después de la etapa de gestación. El embarazo está asociado con los factores sociales y la falta de educación por parte de los padres. Para las jóvenes durante la etapa de gestión tienden a sentirse nerviosas y preocupadas, ya que cuidar un bebé es un trabajo muy difícil que requiere tiempo, paciencia, estabilidad económica y el apoyo de la familia. Después del parto, muchas mujeres no recuperan su estado físico anterior, eh, lo que provoca que su autoestima disminuya, y a esto se unen los problemas físicos, como el incremento de mamas, abdomen y la grasa corporal. Además, las jóvenes embarazadas son propensas a sentir miedo y temor por el desconocimiento de los síntomas, como la interrupción de la menstruación, náuseas, desmayos, antojos y vómitos. Hablar sobre los síntomas de un embarazo ayudan a las adolescentes madres a estar informadas. El autor Valera explica que los síntomas de embarazo en un adolescente son similares al de sus madres. Son una de las consecuencias de los cambios fisiológicos que ocurren en las etapas de gestación. Cada embarazo es un mundo y ni siquiera la misma mujer presenta los mismos síntomas en cada embarazo. Por eso, se debe saber reconocer algunos de estos síntomas en caso de tenerlos. El embarazo tiene una duración de 40 semanas, tiempo en el que el cuerpo del adolescente sufre una serie de cambios fisiológicos. El saber diferenciar estos tipos de síntomas de embarazo ayudan a que el adolescente que ha tenido relaciones sexuales pueda distinguir si están embarazadas o no. Para algunas adolescentes, el enterarse que están embarazadas les resulta un gran golpe, debido a que la falta de cuidado sexual y la falta de métodos anticonceptivos generaran que estén en una situación compleja. Es importante conocer que los embarazos en madres menores de 20 años puede ocasionar un gran riesgo, ya sea para la salud del bebé, en su en la maduración del sistema reproductivo, porque por ejemplo trae riesgos como nacer con alguna discapacidad, retraso mental, morir en el parto, bajo de peso al nacer, entre otros. De la misma manera, los adolescentes que se convierten en padres tampoco no están preparados para tener un bebé, por lo que muchos deciden y optan que sus parejas aborten e incluso que abandonen a sus hijos. Embarazos adolescentes en Lima. En el Perú, el número de adolescentes embarazadas va en crecimiento. Ello es originado no solamente en adolescentes que cuentan con recursos económicos escasos, los más conocidos como, entre comillas, pobres,
sino que también es un problema que se produce en las adolescentes que no son pobres, lo que genera un fracaso en la etapa de la adolescencia, ya que se va convirtiendo en un espacio fuera de oportunidades educativas, laborales e inclusive de su propio desarrollo personal y familiar. Según un informe elaborado por la INEI, la tasa de embarazos de adolescentes en Lima aumentó en los últimos años, ya que según datos estadísticos en el 2012, la tasa de madres adolescentes o embarazadas por primera vez entre los 15 y 19 años fue de 7.7% en Lima y el año 2013 aumentó en 10.6%. Ante este resultado, podemos ver cómo el embarazo adolescente no solo se debe ver como una etapa normal por la que cualquier mujer puede pasar, sino que se debe considerar como una situación preocupante de cómo adolescentes de apenas 15 y 19 años, e inclusive menos, ya comienzan a pasar de una etapa a otra sin ni siquiera haber culminado una. Según un estudio realizado por la ENDES, los mayores porcentajes de adolescentes alguna vez embarazadas se encuentran en el área rural, con 22.5%, y en las residentes en la selva 24.9%, y en los menores porcentajes en el área rural 10.8%, y en el Lima metropolitana 8.3%. Además, ENDES señala que el porcentaje de madres adolescentes viene creciendo año tras año, de 13.0% a 14.1%. En los periodos 2007 y 2011, los distritos que presentan mayor número de madres adolescentes para el 2011 son Ventanilla con 16.0% y el Callao con 14.0%. Estos datos demuestran que la situación en Lima presenta porcentajes considerables de embarazos en adolescentes, por lo cual es importante conocer e investigar los factores que influyen para que sucedan estos índices de embarazo adolescente. Todo ello lo sabremos en páginas más adelante. En conclusión, podemos mencionar que el embarazo adolescente en Lima en los últimos años se ha presentado con mayor frecuencia y de una manera muy alarmante para la sociedad, ya que según estudios los embarazos son originados por adolescentes de apenas 12 años y que en la mayoría de los casos no son deseados y por tanto presentan un riesgo mucho mayor. Para seguir analizando los factores psicológicos que influyen en el embarazo adolescente, les hablaremos sobre un factor muy importante en la etapa de la adolescencia, que es la familia. Los adolescentes que presentan un problema a causa del embarazo prematuro se han podido evidenciar problemas con respecto al ámbito familiar, que posteriormente vienen afectándolos dentro de lo psicológico, al no verse apoyados o no tener una relación afectiva saludable. Entre los problemas familiares se puede observar el desapego emocional, la falta de afecto y el apoyo moral. Pero no son las únicas circunstancias a las que pueden estar sometidos los jóvenes. El tema se hace más amplio aún, como menciona Elanie Caillé. La familia constituye el primer grupo al cual pertenece el ser humano. En ella se modelan los primeros sentimientos y vivencias del individuo, pautas de conductas y comportamiento. Constituye el sistema de apoyo social más utilizado en las situaciones estresantes. Por ello, la disfunción familiar es un factor predisponente en la aparición de trastornos emocionales, psicológicos, expresados muchos de ellos en conductas dañinas para el adolescente. Tal y como se expresa en esta cita, la familia representa un importante centro de apoyo, por ello es impredecible que se cuente con esto durante su crecimiento, generándole un ambiente óptimo para que sea capaz de desarrollar cualidades que le permitan desenvolverse tanto en el ámbito sexual como no iniciar prematuramente, usar los anticonceptivos, tener el conocimiento necesario acerca de lo que implica y la responsabilidad de ello. Y sobre todo, que sea una decisión en ambos y no sea un acto impulsivo, así como los ámbitos social y familiar. Ahora también debemos tener en cuenta no solo los embarazos prematuros producidos por mala decisión de los adolescentes, sino también aquellos producidos por la misma mentalidad de los padres, quienes aun cuando se trata de una violación a causa de sus creencias y educación, consideran que el adolescente debería tener al bebé, sin tomarle importancia a su edad. Sin embargo, puesto a que en la mayoría de casos al darse esta situación se presentan dificultades para poder finalizar sus estudios, rechazo de la sociedad, aislamiento junto a secuelas psicológicas, pueden verse como una forma poco favorable para los y las adolescentes.
Demostramos de este modo que los factores en el ámbito psicológico no solo son evidenciados en los adolescentes, tanto varones como mujeres, sino también en otros casos donde padres, por su manera de pensar, deciden que el embarazo continúe. Dicho todo esto, llegamos a una conclusión de que al referirse a los factores familiares debemos tomar en cuenta cómo es el desarrollo de esta, sea funcional o disfuncional, ver qué tan presente está en la vida del adolescente y qué impacto pudiera causar en este. Para finalizar esta sección, daremos a conocer la falta de educación sexual en los adolescentes, ya que es un problema que afecta a nuestra sociedad. Uno de ellos es la falta de orientación y comunicación por parte de los padres. La mayoría de jóvenes que inician su actividad sexual a temprana edad no olvidan las consecuencias que le generarían, tanto en la salud y emocionalmente, y son muchos los casos que se ven por las noticias o que hemos leído en libros sobre el tema del inicio de la actividad sexual. Se encontró a dos autores que son Gamarra y Lana Coe, que mencionan lo siguiente. Se efectúa una matriz de correlación entre 5 factores socioculturales: conocimiento sobre la sexualidad, ausencia de un adulto en la solución del problema, grupo de pares, valores sociales y comportamiento sexual. Mostrando asociaciones altamente significativas, la tabla de 17 nos indica que es posible prevenir el inicio de actividad sexual en función a las variables: ausencia de un adulto, conocimiento de la sexualidad y grupo de pares. Los modelos de regresión logística resultaron ser altamente significativas. Para Gamarra y Lanacoe existen 5 factores muy importantes que los adolescentes deben tener en cuenta y saber cuáles son. La falta de conocimiento sobre la sexualidad, grupos de pares, valores sociales, comportamiento sexual y el más importante de los factores, que es la ausencia de padres, que repercute en las decisiones que toma un adolescente, ya que si los padres no están en constante comunicación con ellos, se pierde la confianza y la comprensión. Por otro lado, daré a conocer cuáles son las influencias que inicia la actividad sexual, ya que es necesario poder hablar y especificar cuáles son esas influencias que hacen que los adolescentes inicien la actividad sexual a temprana edad. Existen investigaciones respecto al tema y una investigación reciente comprobó que muchas veces los adolescentes se dejan influenciar por sus amigos. El autor Allen explica lo siguiente. Los estudios sobre el adolescente con su familia y amigos han sido la utilización de anticonceptivos, conductas favorecedoras que dan inicio a una vida sexual, el autoconcepto y la edad, y solo como parte de los factores sociales que influyen en el inicio de la vida sexual. El autor explica sobre cómo la influencia de amigos y la falta de educación sexual en la etapa de la adolescencia provoca que la vida sexual en un adolescente inicie temprano. Asimismo, un tema importante y relevante es la falta de uso de métodos anticonceptivos en el inicio de la actividad sexual de un adolescente. La mayoría de mujeres que iniciaron su primera actividad sexual quedaron embarazadas, ya sea porque desconocen del uso de métodos anticonceptivos o porque no han recibido información al respecto. Ello provoca un grave problema no solo para las mujeres que queden embarazadas, sino también que puedan contraer enfermedades de transmisión sexual y si son en menores de edad, peor aún. Por ello es necesario recibir una información de métodos anticonceptivos, y para ello hablaré sobre las medidas de prevención sobre el embarazo adolescente, que es muy importante conocer para que no haya más embarazos a temprana edad. Ante esto, las posibles soluciones son las siguientes. Brindar charlas informativas o campañas dirigidas hacia los adolescentes, lo que sería una forma de tomar conciencia, ya que en los colegios se debería tomar medidas de educación sobre responsabilidad sexual. Otra medida de ayuda es poder preparar a los futuros padres para que asuman su paternidad como debe de ser. Por último, es necesario que haya comunicación entre padres e hijos, ya que el embarazo en los adolescentes es un problema social que se debe tomar en cuenta, y también que se debería dar más información para evitar que adolescentes queden embarazadas a tan temprana edad, ya que esto puede traer un problema en la salud más adelante, porque el cuerpo del adolescente todavía no está preparada para poder tener un hijo a tan corta edad. En conclusión de todo lo dicho, sintetizando la baja autoestima, los problemas familiares, la ausencia de padres y la falta de educación sexual en la etapa de la adolescencia, generan las condiciones adecuadas de los embarazos en edades tempranas. Los problemas familiares presentados en la etapa de la adolescencia influyen
en una baja autoestima, añadiendo que al no brindar una educación sexual adecuada desde temprana edad ocasiona este tipo de desenlaces. Muchas gracias.